Dr. File. Por años, la ciencia ha intentado descifrar el uso potencial del cerebro humano. Uno de los fenómenos analizados ha sido la telepatía, la que ha sido considerada como una habilidad para comunicarse a través de los pensamientos sin la intervención de agentes físicos. El británico Frederick Henry Myers fue uno de los primeros en estudiar este fenómeno. En 1882 introdujo el término en un artículo publicado en Procedimientos de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Para bautizar esta destreza, Myers se inspiró en las telecomunicaciones, particularmente en objetos como el teléfono y el telégrafo, pues definió a la telepatía como la comunicación de impresiones de cualquier tipo de una mente a otra que se realiza con independencia de las vías sensoriales comunes. En la cultura popular se han plasmado diversos ejemplos de cómo el hombre ha podido comunicarse sin hablar y usando solo su mente. En la saga La Guerra de las Galaxias, los Jedi y los Sith desarrollan la telepatía. También en los cómics y en las versiones cinematográficas de X-Men, donde las mentes de los personajes Charles Xavier y Jean Grey alcanzan tal nivel de desarrollo que la telepatía solo es una de sus tantas capacidades. La neurociencia sigue analizando hasta dónde puede llegar el cerebro humano a través de estudios y experimentos, con el objetivo de descubrir si algún día podremos conversar telepáticamente. ¿Cómo sería posible desarrollar la telepatía? ¿Qué casos se han hecho famosos en el mundo? ¿Cuáles son las dimensiones telepáticas del cerebro? Todas las dudas sobre este enigmático órgano y lo que puede llegar a hacer esta noche serán despejadas gracias a Dr. File en Mentiras Verdaderas. La telepatía es una conexión instantánea de la mente, con otra mente, sin ningún medio de comunicación, por decirlo así. Es una especie de percepción extrasensorial. Es una transmisión de pensamientos a distancia entre individuos, utilizando simplemente, la actividad cerebral, sin medios, sin un canal de comunicación. Por eso cuando uno habla de telepatía, hay palabras afines como la percepción extrasensorial, cognición anómala también se le llama, visión remota, clarividencia, presentimiento, intuición profunda. Son términos que de alguna forma se asocian también con la telepatía. Y no hay que descartarlos, claro. Algunos dicen que en estricto rigor los términos son cosas distintas. La clarividencia, la intuición profunda, la visión remota, son términos distintos, pero siempre uno tiene que recordar que son en realidad términos bastante afines. Todas estas cosas son conceptos afines. Es como una llama. Si uno tiene una llama acá, amigos, y va acercándose, claro, al principio empieza a calentar hasta que se quema. Claro, la intuición profunda es algo parecido, pero en la medida que se va profundizando todo disciplina y fenómeno, claro, puedes llegar o podrías llegar a comunicarte telepáticamente. Y en este sentido, uno tiene que ir recordando que al menos ese es el concepto inicial, y que la exploración y la investigación científica sobre esto comenzó a principios del siglo XIX. Ahí aparecen los primeros investigadores que comienzan a recopilar datos y casos anecdóticos. Evidentemente la ciencia física, la ciencia de ese momento del siglo XX también echó por la borda y descalificó todas las observaciones que estaban haciendo estos primeros investigadores. Todo lo que vamos a ir revisando fue refutado en su momento. Todo refutado, al menos en un primer momento. Y recordemos, esto es un examen importantísimo para la ciencia también. Hubo experimentos, las primeras investigaciones, hubo experimentos, por ejemplo, que recopilaba, por ejemplo, diferentes casos de personas que decían tener la habilidad telepática, pero eso no es demostración científica.
A principios del siglo XX, en 1927, hubo un investigador que comenzó a hacer estos experimentos con naipes. Ya. Entonces, claro, ponían dos personas, ¿qué carta estoy viendo acá? Y claro, los resultados fueron aleatorios, es decir, fueron casuales. No le apuntaban muchas veces, pero se hizo esos experimentos con los naipes. ¿Qué naipe tengo acá? Y el otro tenía que adivinar, supuestamente transmitiendo los pensamientos. Mira. También hubo un libro de Upton Sinclair que se llama Mental Radio de 1930, y siempre es bueno recordarlo porque él describe ahí que la esposa de él lograba dibujar las proyecciones, digamos, las proyecciones mentales de otras personas, es decir, lo que estaba pensando otra persona a distancia, ella la podía dibujar. Pero eso no es demostración científica y eso es lo súper importante. Por lo tanto, después siguieron más experimentos. ¿Los sueños, por ejemplo? Experimentos en sueño también se hicieron, pero ni uno cumplía con el método científico clásico, claro, ¿ya? El método científico de antaño, que ha generado muchos avances. Por eso, la telepatía fue calificada peyorativamente como una parapsicología, como una pseudociencia y descartada de cualquier investigación científica importante, Ignacio. Eso es el escenario hasta la revolución que estamos viviendo hoy día, que ha ido cambiando la percepción de la telepatía. Sin embargo, siempre es bueno recordar, al menos uno se pregunta, bueno, ¿hubo casos de telepatía en la antigüedad? ¿Hay algún registro de la historia de la telepatía? ¿Qué piensas tú, Ignacio? Me imagino que sí, doctor. Hay pocos, pero hay algo. Y siempre es bueno, dentro de todo este recuento de la telepatía, hablar de al menos un par de casos, Ignacio, como por ejemplo, aquí en el libro, los 9 libros de la historia de Heródoto, que es el padre de la historia, en el libro primero hay un caso que se le vincula con la telepatía y que tiene relación con todo lo que fue el rey Creso de Lidia. El rey Creso de Lidia, estamos hablando siglo VI a.C. Wow. Estaba de alguna forma preocupado por toda la irrupción del imperio persa. En consecuencia, para ver qué iba a hacer contra los persas, el rey Creso mandó a llamar, o más bien, quería asesorarse con el mejor oráculo, bueno, de toda la región y más allá, incluso de Grecia. Para tomar la decisión correcta. Y puso a prueba a todos los oráculos de su mundo. Mandó a emisarios a diferentes partes, digamos, a buscar a todos los oráculos. Y les dijo lo siguiente, que al despachar a estos emisarios, les dijo que a los 100 días de la partida, los oráculos tenían que decir qué es lo que estaba haciendo el rey Creso en ese momento. Y no hay, al menos en el libro de Heródoto, no hay ningún registro de ningún oráculo, salvo del oráculo de Delfos. Y dice lo siguiente, me permito leerlo, Ignacio, porque estamos hablando del padre de la historia, y dice lo siguiente, que al emisario que fue al oráculo de Delfos, le respondió la Pitia, que era la pitonisa, en un verso hexámetro, y dijo lo siguiente la pitonisa: sé el número de la arena y la medida del mar, al sordo mudo comprendo, y oigo la voz del que calla. Olor me vino a la mente de acorazada tortuga, que con carnes de cordero se cuece en olla de bronce. Bronce tiene por debajo y toda la cubre el bronce. Eso fue lo que dijo 100 días después Pitia, la pitonisa del oráculo de Delfos. Recordemos que al menos en aquellos tiempos los oráculos, por regla general, eran mujeres vírgenes que tenían estas cualidades
de clarividencia, de telepatía. Pues bien, cuando volvieron todos los emisarios al rey Creso, claro, el rey Creso les pidió que todos tenían que anotar lo que le decía el oráculo. Y todos fallaron, menos el de Delfos. Y Creso dice lo siguiente: pero así que oyó el de Delfos, lo acogió y recibió con veneración. Creso. Y juzgó que el de Delfos era el único oráculo que había descubierto lo que él había hecho. En efecto, imaginando una ocupación difícil de adivinar, partió en varios pedazos una tortuga aquel día y un cordero. Se puso a cocerlos Creso en un caldero de bronce, tapándolo con una cobertera de bronce. Por lo tanto, si todo esto es así, Ignacio, el primer, al menos el más lejano dato de una telepatía o algo parecido está en el libro primero de Heródoto y en este episodio de Creso con Pitia, que era la gran pitonisa del oráculo de Delfos. También hay otro, permíteme señalarlo, hay un pasaje en un episodio de Cicerón. Estamos hablando del siglo I antes de Cristo, Cicerón, el gran retórico romano. Y dice lo siguiente en su tratado que se llama Divinatione. Cuenta Cicerón que dos amigos llegaron a la ciudad griega de Megara y que se alojaron en posadas distintas. Doc, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta concluimos esta historia y donde además revisaremos más casos que se documentan en la antigüedad en torno a la telepatía. ¿Podemos desarrollar la telepatía? Pregunta que intentaremos resolver esta noche en Mentiras Verdaderas. Vamos y volvemos. Doctor Fire. Queridos amigos, seguimos completamente en vivo y en directo haciendo Mentiras Verdaderas, noche de viernes, donde nos planteamos una pregunta de esas grandotas, ¿no? ¿Es posible en algún minuto comunicarnos telepáticamente entre los seres humanos? Es lo que intentaremos dilucidar a medida que vayamos desclasificando información desde la antigüedad, Doc, porque casos de telepatía refutados por la ciencia tradicional hoy son interesantes de revisar. Antes del corte hablábamos de lo que planteaba Heródoto en uno de sus textos. Y justo antes de irnos a la pausa, el caso de Cicerón. Cicerón cuenta, estamos hablando siglo I, un tratado de él que se llama Divinazione. Y él cuenta que dos amigos llegaron a Megara, que es una ciudad griega, y que se alojaron en posadas distintas. Pues durante la noche, uno de ellos soñó que su amigo pedía auxilio porque alguien lo quería asesinar. Así es lo que cuenta Cicerón. Entonces, esta persona se despertó sobresaltado de este sueño y se volvió a dormir. Cuando se vuelve a dormir, su amigo en el sueño le repitió y le pidió que vengase la muerte de él y que el autor de la muerte había sido el posadero. Se lo dijo en sueño, o al menos eso fue lo que recibió este amigo. En la mañana, cuando se despertó después de haber tenido este sueño, fue a la salida de la ciudad a esperar. Y dentro del sueño también, el amigo le decía que
su cuerpo había sido escondido en un carro y cubierto con inmundicias. Por lo tanto, así se despertó el amigo. Parte a la entrada de la ciudad a esperar el carro y al poco tiempo llega el carro y adentro de un carro lleno de basura e inmundicias estaba el cuerpo del amigo muerto. Por lo tanto, el amigo hizo arrestar al posadero y el posadero confesó que había matado a esta persona para robarle, sus cosas. En consecuencia, según esto, hubo una transmisión telepática, pero en sueños entre los amigos. Y así está documentado por Cicerón. Y no hay que olvidar también un tercer y último caso de estos casos antiguos que le ocurrió a San Agustín de Hipona en Cartago. Cuando hablamos de San Agustín, estamos hablando de un santo de la Iglesia Católica que es del siglo IV y V. San Agustín, en uno de sus viajes a Cartago, con uno de sus alumnos, puso a prueba a un prodigioso adivino que se llamaba Albiserio, un adivino de Cartago. Y el alumno lo desafió y le dijo a Albiserio, ¿qué poema estoy pensando? Así de simple. Y Albiserio comenzó a recitar verso por verso y de manera exacta lo que estaba en la cabeza de su interlocutor. Los poemas de Virgilio que estaban en la cabeza de este alumno que lo había desafiado. Eso está escrito en los pasajes de San Agustín. Prueba telepática refutada por la ciencia. La ciencia, mira, por eso digo, estos son casos y estos no es tema para la ciencia estos casos. Estos simplemente son estos casos que para nosotros son significativos porque son casos antiguos. Heródoto, Cicerón, San Agustín, que hablan de algunos aspectos de estos casos de telepatía y que al menos la historia así los va guardando, porque siempre es bueno recordar estas cosas. Así que 3 casos de la historia. Ahora bien, es verdad, vamos a ver lo que le pasa a la ciencia hoy en día, porque la ciencia está cambiando. Todas las disciplinas se están reformulando. Para ir metiéndonos en esta revolución que está ocurriendo, uno tiene que distinguir al menos experiencias telepáticas, más que casos o más que una experimentación, que son experiencias que han cobrado relevancia durante el último tiempo. Lo primero son los casos de telepatía entre gemelos. ¿Ya? Eso son experiencias bastante reconocidas. Piensa tú que los gemelos comparten la misma información genética, por regla general están muy unidos unos con otros y hay muchos trabajos y experimentos telepáticos entre gemelos que han dado resultado. Es decir, personas que están de alguna forma muy unidos, aparentemente les permite, la telepatía es más fácil para estas personas. Ahora, es un hecho fascinante, evidentemente, es un hecho que hay un porcentaje de coincidencia entre muchos gemelos, y en este sentido se ha investigado también en algunos gemelos, por ejemplo, uno de los que hay un caso también donde uno de estas personas muy unidas tiene cáncer. La persona con cáncer se le desarrolla mucho más todo el sistema nervioso receptor. En consecuencia, para las personas, al menos hay algunos casos donde 2 gemelos tienen cáncer, uno tiene cáncer, el que tiene cáncer es más, recibe con mayor facilidad los mensajes de su hermano gemelo. Por eso hay una energía psíquica importante entre estos casos que es relevante mencionar y que al menos están dentro de estas experiencias singulares de telepatía. Muy interesante. Personas que están unidas y que comparten, la vida desde el mismo vientre materno. Es más fácil
la telepatía. También hay unos experimentos que son, quizá, bueno, algunos, pero vale la pena mencionarlos, que son todo lo que se llama la telepatía telefónica. Ya. Que muchas veces, muchas personas saben quién te está llamando. Descubren por alguna razón una intuición profunda. Ah, me está llamando tal persona. Esos son experimentos que lo hizo Rupert Sheldrake. ¿Y qué determinó? Que es un poco parecido a lo que determinó con los gemelos, pero en base a estas experiencias de telepatía telefónica, donde tú sabes quién te va a llamar, sin ver en realidad quién te está llamando, como ahora, determinó Rupert Sheldrake que la telepatía funciona sobre todo no en personas que están unidas físicamente, sino que personas que están unidas emocionalmente. Cuando una persona quiere a uno mucho, son amigos, buenos amigos, se da una telepatía y de alguna forma descubren, al menos en estos experimentos, quién los llama por teléfono. Una fuerte conexión entre un padre y un hijo, por ejemplo. Por ejemplo, entre amigos. Y también hay otro caso de experimentos para ir metiéndonos en la substancia de hoy día, que son de las llamadas almas gemelas, que son parejas que se llaman almas gemelas. Recordemos que un alma gemela son personas que viven una extraña sensación de unión y de realización. Hacemos un llamado a nuestros amigos en casa que en vivo y en directo nos están viendo y a través de nuestra cuenta Twitter pueden compartir casos de algunas de estas alternativas que el Doc nos plantea, ya sea de la telepatía telefónica, casos de gemelos o, como estamos hablando a esta hora de la noche, parejas donde hay una enorme conexión y donde se pueden producir también este tipo de comunicaciones no verbales y donde es una conexión de mente a mente. Sí. Ahora, son percepciones extrasensoriales porque uno tiene que recordar que, mira, la ciencia tradicional, el realismo incluso de la Edad Media, te dice que todo lo que tú piensas antes pasó por los sentidos. Por lo tanto, tu pensamiento, cualquier idea que tienes, primero tú lo viste, lo escuchaste, lo sentiste, lo oliste, ¿ya? Sin embargo, aquí estamos hablando de una percepción extrasensorial, más allá de los sentidos. Uno puede entrar de lleno en todo lo que es la revolución, la neurorevolución que se está viviendo hoy en día. Esto es muy importante, porque al comienzo de este tema discutíamos que, si bien es cierto, la ciencia tradicional ha refutado la telepatía, hoy se abren nuevas puertas que nos permiten discutirlo desde otra perspectiva. Y eso es lo que hemos dicho, una neurorevolución. ¿Qué es esta neurorevolución? ¿A qué se le llama una neurorevolución? La neurorevolución es una nueva visión del cerebro humano y de las potencialidades que tiene el cerebro humano, que te permite y te permitiría manejar mucho mejor tus pensamientos, manejar mucho mejor tus emociones, tus decisiones, y así ser mucho más consciente y terminar siendo mucho más feliz. Eso es a grandes rasgos la neurorevolución que hoy día se está viviendo y que está cambiando el paradigma telepático que se ha tenido hasta el día de hoy. Y aquí uno tiene que decir algo muy importante para la ciencia, Ignacio. ¿Por qué? Esta neurorevolución se basa en principios distintos de la ciencia clásica, del método científico clásico. Y esto hay que decirlo con claridad. ¿Por qué? Para la ciencia clásica, una cosa o es A o no es A. Las cosas son dualistas. La ciencia clásica es material. La ciencia clásica opera con la causalidad, con un determinismo, con una certeza. Sin embargo, con el descubrimiento de todo lo que es la física cuántica, la física de altas energías, todos estos principios metodológicos de la ciencia clásica están cambiando. Y esto es muy relevante. Doc, vamos a indagar justamente en esta neurorevolución al regreso.
¿Es posible comunicarnos telepáticamente? Conversamos hoy junto a Dr. File, Noche de Viernes en Mentiras Verdaderas. Ya volvemos. Y en este sentido, en lo que quedamos, que la neurorevolución está sustentada en principios distintos de la ciencia clásica. ¿Cuáles son esos principios? Esos principios son, por ejemplo, recordemos que estos principios están fundamentados en la física cuántica, es decir, la física de lo pequeño, la física de altas energías en este sentido. Es en ese mundo donde se van a basar estos principios de la neurorevolución. ¿Y cuáles son específicamente? Particularmente, algo puede tener estados intermedios, no ser A o B como en la ciencia clásica. En la ciencia clásica las cosas son dualistas, o es esto o es esto otro. En estos principios nuevos, las cosas pueden tener dos estados distintos simultáneamente, como la luz, que es simultáneamente partícula y onda, y que depende del experimento que se tenga, lo que se demuestra. En la física de altas energías aparece el concepto de la antimateria o partículas virtuales. Antes existía solamente la materia. Entonces ahora se trabaja con antimateria, con partículas como los bosones, como los fotones y como otras partículas subatómicas, que son partículas virtuales. Entonces entra en otro concepto, donde no hay causalidad. Hay experimentos, como un famoso experimento que se llama el gato de Schrödinger, donde tú mandas un haz de luz hacia un lado, te enciende un receptor, pero se te enciende otro receptor sin ninguna causalidad. Entonces la causalidad pierde importancia ahora para el futuro y dentro de este nuevo paradigma. También no hay un determinismo en estos nuevos principios. Más bien dicho, hay una inestabilidad también, hay un subjetivismo. Los experimentos antiguamente eran objetivos, pero hoy día el experimentar con una partícula pequeña, el mismo experimentador altera a la partícula, es decir, interviene. En consecuencia, hay una subjetividad que se está incorporando y por lo tanto también de un mundo de certeza de la física y del método científico clásico, se pasa a un mundo de probabilidades. Entonces es dentro de este nuevo mundo metodológico, donde se insertan súper nuevos experimentos, Ignacio. Ya no es ver para creer, ya no es empírico. Es empírico, pero tiene diferentes principios. No vas a encontrar una certeza, vas a encontrar la probabilidad de ocurrencia de sucesos. No va a haber una causalidad. Las cosas pueden presentar estados distintos de la materia. Es decir, estamos en un mundo donde se están repensando y reformulando todos los principios de la ciencia clásica, porque los principios de la ciencia clásica nos sirven para la física de altas energías. Doc, vamos a revisar algunos experimentos, pero antes queremos revisar nuestra cuenta Twitter con el hashtag DrFileMBE. Yo les planteaba la posibilidad de que compartieran con nosotros experiencias telepáticas que quizás hayan tenido en sus propias vidas. Veamos qué dice Twitter a esta hora de la noche. Tenemos el caso de Mac, que nos dice: vivía a 500 kilómetros de casa, estaba enferma y pensaba mucho en mi padre. Al minuto me llamó, eran las 3 de la mañana, despertó solo a llamarme. Justamente lo que hablábamos, experiencias telepáticas, telefónicas. Tenemos otros casos. Fresia Alfaro Silva nos dice con el hashtag DrFileMB: tengo gemelas, ellas tuvieron esas comunicaciones. Cuando una de ellas lloró al otro extremo, la otra lo sintió y se angustió. Y tenemos el caso de Marcia, que nos dice: sentía que mi madre me llamaba y solo estaba pensando en mí. Sentía cuando me necesitaba, murió y la veo en sueños muy real y presente. Bueno, todos estos casos van a ir tomando mucha más consistencia dentro de esta nueva visión que se tiene gracias a estos avances de la ciencia. Y aquí nos vamos a meter en casos
en experimentos que prueban, experimentos científicos nuevos, que prueban que la telepatía es posible. Entiendo que el primer experimento no es de algo más de hace 3 años, digamos. Es del año 2013 y corresponde a un estudio piloto de comunicación en humanos directa cerebro a cerebro, realizado en la Universidad de Washington, Estados Unidos, y dirigidos por Andreas Tocco, Chantel Pratt y Rajesh Rao. Pues bien, ¿qué es lo que hicieron? Y aquí están los detalles. Este experimento consistió fundamentalmente en separar a 2 personas en laboratorios de sistemas neuronales a una distancia de 1 kilómetro, ¿ya? En la universidad. Se le puso a las 2 personas todo lo que es una malla con receptores del encefalograma que permiten captar la actividad eléctrica del cerebro. El emisor y el receptor estaban conectados a través de la World Wide Web, de la red de Internet. ¿Ya? Ahora, el emisor y el receptor tenían una pantalla cada uno con un avioncito que pasaba y una pistola para dispararle al avioncito que pasaba. ¿Ya? Casi un juego de Atari. Era un juego de Atari, como vemos en pantalla. ¿Y en qué consistió el experimento? El emisor simplemente tenía que pensar cuándo dispararle al avioncito. ¿Ya? Y ese impulso eléctrico se dirigía a través de la web directamente al cerebro, digamos, a la otra malla de electroencefalograma que tenía el receptor. El compañero. El compañero. Y el compañero tenía la mano puesta dentro de un botón con tal de que la tenía puesta. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando el emisor pensaba en dispararlo, no hacía ningún movimiento, simplemente pensaba en dispararle. Esa información llegaba a la otra cabeza. Esa información llegaba directamente a la otra cabeza y quien movía el dedo era el otro. Era el receptor. Oh, buenísimo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque es una comunicación directa cerebro a cerebro. Claro que con un medio, pero prueba esto, que es posible una transmisión directa cerebro a cerebro, ¿ya? Con un impulso eléctrico que sale de uno, pero que te mueve la mano del otro. Este fue el experimento piloto clave que de alguna forma remeció todo este mundo de la telepatía. Tenemos afortunadamente la declaración de una de las que dirigió la investigación, que se llama Chantel Pratt, que es esposa de Andrés Tocco, que desarrollaron este experimento piloto, y escuchemos lo que dice, que es bastante claro. Veamos. What we did essentially was use a similar technology to what Miguel has been talking about, human brain-computer interface, to detect in the sender the intention to move his hand. So Dr. Rao was across campus in computer science, and he was actually watching a video game. But he didn't have any way of interacting with the video game, so he had no joystick. He just had a video game in which airplanes or missiles fly by. And what Dr. Rao needed to do, so you can see Dr. Rao on the left, we're recording his EEG. What he needed to do was think about moving his hand. He couldn't move his hand at all. He needed to just think about moving his hand to press a button. That's the EEG lighting up there, and he's sitting in a very comfortable chair getting ready. And there's Andrea, and like a good wife, I'm getting ready to stimulate his brain. You can see his hand is over the joystick, essentially. And what I'm doing is I'm positioning a magnetic coil that has the property of inducing a focal electrical current in the brain. I'm positioning it right over his hand area. So when the computer detected that Dr. Rao wanted to hit the button when a missile was flying over, as you can see there, it would travel across the internet and it would turn on our TMS machine, which would then cause Andrea's hand to move. Ahí tenemos la declaración de una de las expertas en torno a este experimento, y que va dando cuenta de cuál fue el método utilizado. Este experimento piloto, la verdad que se repitió en muchas partes del mundo, y comenzaron a aparecer muchos investigadores que comenzaron a tener diferentes aplicaciones de este mismo sistema.
De hecho, para, digamos, darle un poco más de solidez a este primer experimento piloto del año 2013, hay un experimento que lo vamos a invitar a ver a los amigos del año 2015 de un investigador que se llama Greg Gage y que lo presentó en una plataforma que se llama TED, que es básicamente lo mismo, pero de una forma mucho más fácil y que prueba en este sentido cómo puede haber una transmisión cerebro a cerebro, claro, con estos sistemas, con estos dispositivos, pero que prueban, y aquí está lo importante, que la telepatía es posible. Vamos a ver el experimento y que hable por sí solo. Vamos a ver. So it turns out that there is a nerve that's right here that runs up here that innervates these three fingers. And it's close enough to the skin that we might be able to stimulate that. So that we can do is copy your brain signals going out to your hand and inject it into your hand so that your hand will move when your brain tells your hand to move. And so in a sense, she will take away your free will and you will no longer have any control over this hand, okay? You with me? All right, so I just need to hook you up. All right, so I'm going to find your ulnar nerve, which is probably right around here. You don't know what you're signing up for when you come up and... So now I'm going to move away and I'm going to plug it into our human-to-human interface over here. Okay, so Sam wants you to squeeze your hand again. All right. Do it again. All right, perfect. So now I'm going to hook you up over here so that you get the stimulus. It's going to feel a little bit weird at first. This is going to feel like a... You know, when you lose your free will and someone else becomes your agent, it does feel a bit strange. So I want you to relax your hand. All right, and Sam, you're with me? All right, so you're gonna squeeze. I'm not going to turn it on yet, so go ahead and give it a squeeze. All right. So now, are you ready, Miguel? Ready as I'll ever be. Okay, so I've turned it on, so go ahead and turn your hand. Do you feel that a little bit? No. Okay, do it again. Oh, a little bit. A little bit? Okay, so relax. No, hit it again. Okay. Oh, perfect, perfect. All right, so relax. Do it again. All right, so now... All right, so right now, your brain is controlling your arm, and it's also controlling his arm. So go ahead and just do it one more time. All right, so that's perfect. So now, what would happen if I took over my control of your hand, and so just relax your hand, what happens? Ah, nothing. Why not? Because the brain has to do it. Now you do it again. All right, that's perfect. All right, well, thank you guys for being such a good sport. This is what's happening all across the world. Electrophysiology. Experimento en vivo para una charla TED además, Doc. Que abren un nuevo paradigma, y eso es lo relevante. Estamos en un mundo que recién está de alguna forma comprendiendo que la telepatía es posible y que es posible científicamente sobre la base de estos experimentos y bueno, de otras cosas. Por lo tanto, uno tiene que decir que se abren nuevas dimensiones de la mente humana y nuevas dimensiones que permiten el desarrollo de la telepatía. Y esto es muy importante. Hay que señalar en qué consiste estas nuevas dimensiones. Lo primero, Ignacio, tomando todos estos ejemplos que hemos tenido hasta este minuto, desde los recuerdos de la historia, pasando por las experiencias, hasta lo que veíamos recién, uno puede decir que lo primero para el desarrollo de la telepatía, en términos de esta nueva dimensión, es lo que se llama la coherencia personal. Esto es clave. ¿A qué me refiero con la coherencia personal? Que en realidad el cerebro hay que dejar de estudiarlo como un agente separado del corazón. Para que haya telepatía, tiene que haber una coherencia interna entre el corazón y el cerebro, porque están conectados cuánticamente. De alguna forma, siempre lo hemos dicho, en realidad el ser humano piensa con el corazón. Y esto es en la primera parte. ¿Por qué? Porque cuando uno une este cerebro, esta mente con el corazón,
y comienzan a trabajar juntos, se produce mucho más sinergia y se potencia la telepatía. Si tú trabajas simplemente con la mente, no se va a dar la telepatía. Por algo, todos los estudiosos e investigadores de punta decían, no, tiene que haber una especie de comunión de corazón. Por algo las almas gemelas pueden hacer telepatía, por algo los gemelos pueden hacer telepatía, es decir, personas que están no solamente unidos cerebralmente, sino que también emocionalmente. Entonces, a eso se llama con la coherencia personal. Y esto es fundamental. ¿Por qué también? Porque el hombre hoy en día, o el hombre del siglo XX también, como que todo el mundo de la especialización llevó a que estudiar el cerebro como un órgano aparte, digamos, aparte del cuerpo prácticamente. Y se ha descubierto que está conectado con toda la energía electromagnética del corazón, y que el corazón es como 3.000 veces más potente que el cerebro y que están unidos. Por lo tanto, cuando hay coherencia personal, se produce clarividencia mental. Se aumentan las capacidades de discernimiento, de intuición, y en consecuencia se desarrolla mucho más la conciencia. Es decir, entender el mundo donde uno está. Uno entiende el mundo y lo percibe y lo discierne cuando tiene unido el corazón con la mente. Primera coherencia, ¿ya? Ahora, esta coherencia personal se traslada naturalmente, porque cuando está unido el corazón y la mente, lo que hay una expansión de tu campo electromagnético, lo que muchos llaman el aura. Es decir, cuando yo estoy equilibrado en estos órganos fundamentales o chakras también, yo irradio una presencia mucho mejor para el resto de la sociedad. Doc, vamos a seguir indagando en estos antecedentes, pero a la vuelta de este nuestro último corte. No te despegues de la sintonía. Los misterios de la telepatía hoy, junto a Dr. File, Mentiras Verdaderas. Ya volvemos. Y decíamos que dentro de esta nueva visión telepática es importante y fundamental, y lo primero, la coherencia personal, es decir, unir corazón con cerebro. Cuando uno une eso, se le expande o se desarrolla su campo áurico o su campo electromagnético, y es ahí donde se viene lo que es la coherencia social. Es decir, al estar tú bien e irradiar una presencia mucho más amigable en este sentido, eso lo percibe el resto de personas, pero a través de un nivel energético invisible, que muchos hablan de la presencia de las personas. Entonces, cuando uno está coherente personalmente, comienza a tener una sociedad que lo rodea con una coherencia social que le beneficia no solamente a las personas cercanas, a la familia, a los amigos, a los colegas, sino que también a la sociedad entera. ¿Por qué? Porque dentro de esta coherencia social comienza también lo que es la coherencia global, Ignacio, que es una conexión global con todo lo que es la conciencia global, o también llamada por algunos la noósfera. Es decir, hay conexiones globales de ayuda y comunicación que permiten, en este sentido, tener una realidad consciente global mucho más ordenada, y donde la comunicación telepática es posible. Estos son recién los campos iniciales de estudio, pero aquí están las bases, sobre bases de una metodología científica con nuevos principios, y sobre la base de estos experimentos que hemos visto, y sobre la base de esta coherencia personal, social y global, es posible que comience un desarrollo de la telepatía que, ojo,
siempre requiere tiempo y disciplina. Tú no vas a desarrollar la telepatía de un día para otro, sino que se desarrolla en la medida que pase el tiempo y que uno tenga la dedicación. Para ir de alguna forma concluyendo el capítulo, me preguntan, bueno, ¿cómo desarrollar la telepatía? Claro. Y esto es clave, porque lo primero para desarrollar la telepatía es creer que la telepatía es posible. Es decir, una persona escéptica no cree en nada, no va a desarrollar nada. Hay que tener disciplina. Lo segundo, hay que prepararse en estado meditativo y de tranquilidad para desarrollar la telepatía. Luego, eliminar, estar quieto, tranquilo, eliminar todo lo que es la percepción física y enfocarse precisamente en la coherencia corazón-mente. Si tú estás preocupado de, no sé, de las cosas del entorno, concéntrate, libérate del cuerpo y concéntrate en esta conexión. Porque si tú piensas en la telepatía solamente a partir del cerebro, estás perdido. ¿Ya? Después, hay que acoplarse energéticamente entre el emisor y el receptor. Y en este sentido, siempre es bueno que sea un alma gemela, o el mejor amigo, o la persona que tú más quieres, donde puede haber la telepatía mucho mejor. Sí, claro, si tú lo haces con una persona cualquiera... Es para que sea imposible, con un desconocido, digamos. Después, relajar los músculos, liberarte de alguna forma de todo lo... concentrarte fundamentalmente en esta coherencia personal. Después, tranquilizar la mente. Hay que tranquilizar la mente. Por eso los estados meditativos, la práctica meditativa es clave para poder desarrollar la telepatía. El otro paso es decidir enfocarte en el receptor. Es decir, el receptor, o sea, el emisor se enfoca en el receptor y el receptor en el emisor. En el emisor. Se ponen frente a frente el uno con el otro. Se visualizan, pero con los ojos cerrados. Se conectan con la mente y, al menos el emisor, tiene que emitir un mensaje bajo estas condiciones simple y claro. Piensa en una manzana roja, ¿ya? Y con toda la fuerza que tenga, manda este impulso. El receptor lo que tiene que hacer es estar pendiente a este mensaje y escribir lo que ve. Evidentemente, estos son pasos muy sencillos, pero se requiere disciplina y se requiere tiempo. Lo importante, estamos en una nueva era donde se van a tener que ir desarrollando tarde o temprano los poderes telepáticos para el futuro, para mejorar la comunicación, para mejorar la conciencia. Por lo tanto, de alguna forma, así como estamos en el año 4 de la nueva era, estamos en un despertar de todo lo que es la evolución de la telepatía. Estamos recién comenzando en este aspecto. Dr. Fire.